Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Corte Suprema acuerda entregar este miércoles la lista y nombres de los extraditables a Comisión Especial del Congreso sobre extradiciones, tras obtener autorización del Pleno. Embajada de Ecuador sigue atenta el caso de presunto abuso sexual en Zamorano y ONU Mujeres afirma que este hecho no debe abordarse de forma marginal. Alto Comisionado de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Castro atender con mirada de derechos humanos la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras. Como un discurso populista califica el mensaje de transparencia del Congreso al trascender los primeros gastos en viáticos, y Redondo responde que no huye a la transparencia y dará informe de los hallazgos en el Congreso. Congreso Nacional elegirá este miércoles a los sucesores del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y comisionados de la competencia. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 22 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano, dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia entregará este miércoles a la Comisión de Extradición del Congreso Nacional los nombres de los extraditables. Muchas ventajas en torno al tema. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Edgardo Argueta Pérez, comunicó este martes a través de la cuenta oficial de Twitter del Poder Judicial que luego de un proceso de revisión y actualización de información de expedientes de extradición, entregará este miércoles 23 del presente mes a la Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras el informe completo sobre órdenes de captura emitidas en casos de extradición. Argueta Pérez precisa que, atendiendo los criterios de complejidad, abundancia y autorización de esta información por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designados para cada expediente, el informe complementario responde las consultas formuladas por la comisión nombrada por el Congreso Nacional para este tema. Como ha de recordarse, la Comisión Especial del Congreso Nacional se reunió el martes 15 del presente mes con el presidente del Poder Judicial, quien les entregó un primer informe detallando solicitudes de extradición ingresadas a la Corte Suprema de Justicia vía Secretaría de Relaciones Exteriores. La nueva información detalla cada uno de los procesos conocidos y resueltos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados como jueces naturales de primera instancia. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano, dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El secretario de Seguridad Ramón Savillón y miembros del Directorio Estratégico de la Policía Nacional recibieron este martes a la comisión especial designada por el Congreso Nacional para investigar el tema de las extradiciones en Honduras. La semana pasada, esta misma comisión especial se reunió inicialmente y por el mismo tema con el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y luego con el fiscal general Óscar Chinchilla. Con la información recibida, la comisión deberá elaborar y presentar informe en detalle a la Cámara Legislativa, especificando las solicitudes de extradición que han ingresado por la Cancillería, cuántas fueron asignadas a jueces naturales, estado de las órdenes de captura emitidas y el número de órdenes de captura pendientes de ejecución. El abogado penalista, miembro del Cuerpo de Defensa del expresidente Hernández, se apersonó este martes al Poder Judicial para saber si el presidente de la Corte Suprema de Justicia ya giró la convocatoria al resto de magistrados para conocer y resolver la apelación que ellos interpusieron contra la resolución de primera instancia que otorga la extradición de su representado a Estados Unidos. Será la Corte Suprema de Justicia, que en este caso no es la Suprema Corte como tal, sino que una Corte de Apelaciones que va a conocer el recurso y dará una respuesta.
En efecto, el Pleno del Poder Judicial, constituido como Corte de Apelaciones, conocerá y resolverá la apelación de la defensa del expresidente Hernández y tiene como término fatal para convocar a sesión plenaria este miércoles. El argumento de la defensa del expresidente Hernández de invocar la inmunidad del Parlamento Centroamericano no aplica, según los entendidos, en vista que en Honduras esa prebenda fue abolida y el camino que le queda a la Corte de Justicia es conocer la apelación de la defensa y resolver rápidamente para no dilatar el proceso. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, pedido en extradición por los Estados Unidos, no baja los brazos en su intento de evitar que su cliente ponga un pie en el avión de la DEA, que lo llevará a los dominios del tío Sam. No existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras que diga claramente que Honduras y Estados Unidos están obligados a entregarse a sus ciudadanos. Entonces, esa es la principal y fundamental, es la principal causa de que no procede una extradición. Otro argumento para detener la extradición del exmandatario, dice la defensa, es el fuero de inmunidad que tiene como diputado del Parlamento Centroamericano. Diferente es que el presidente Hernández haya sido capturado en Guatemala, El Salvador o Nicaragua, pero él tiene la misma condición de un diputado hondureño. Consecuentemente, no es un argumento sólido. En efecto, en el artículo 27 del Tratado del Parlacén, claramente se dice que el diputado tiene la misma inmunidad de las asambleas legislativas de su país, y aquí en Honduras, esa sombrilla se cerró en el año del 2008. No falta quienes piensen que este pedido de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández supera los argumentos jurídicos, pues aquí el mayor peso, dicen, es estrictamente político. Claro, la extradición tiene componentes legales, es un procedimiento administrativo que se da en sede judicial, pero sustancialmente es un proceso político donde se impone el poder. Para algunos expertos en temas del ámbito internacional, ese argumento político más que jurídico en la petición de extradición del expresidente Hernández es como una letra escarlata tatuada en la piel del señalado. La decisión prácticamente está tomada, es, yo diría, irreversible. Me parece que es positivo para el país el hecho de que, aunque no se da en el contexto en que nosotros lo hubiéramos esperado, que implicaría que la ley hondureña fuera la que se impusiera y que la justicia hondureña hubiese ya hecho su presencia para encarcelar a un presidente que ha deshonrado su cargo y que ha cometido delitos. Todos los argumentos para evitar el viaje del ahora diputado del Parlacén, Juan Orlando Hernández, se vuelven anémicos cuando en el pedido de extradición claramente se le acusa por delitos ligados a la narcoactividad. Vamos a tener en cuestión de segundos a la abogada Maribel Espinosa, luego que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto comunicarle al Congreso Nacional los nombres de los extraditables cuyas órdenes de captura todavía no se han ejecutado y que ha solicitado Estados Unidos. Repito, en unos minutos, la abogada Maribel Espinosa, miembro de la comisión especial nombrada por el Congreso, que preside el diputado Barrios, reaccionando a esta información sobre la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de otorgarle al Congreso Nacional la lista de los nombres de hondureños que Estados Unidos solicita en extradición y cuyas órdenes de captura todavía no se han ejecutado. Atentos a esta información en los próximos minutos.
La Embajada de Ecuador en Honduras, a través de un comunicado, se refirió este martes sobre el caso de presunta violación sexual acaecido en las inmediaciones del campus de la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, en el que están implicadas víctimas de nacionalidad ecuatoriana. En el documento afirman que desde el primer momento se ha tomado atención al proceso y que la representación diplomática se mantiene en contacto permanente con las autoridades, en estricto cumplimiento de la legislación nacional de Honduras, así como de las convenciones internacionales para protección de las víctimas, garantizando sus derechos. Señalan además que han prestado atención al debido proceso contra el presunto agresor, también de nacionalidad ecuatoriana. En TN5 en línea, las redes sociales reviven el hashtag Ni Una Más en condena por lo sucedido a las estudiantes del Zamorano, demandando justicia y respeto a las mujeres. TN5 en línea es presentado por Huawei Watch GT3. Descubre sus más de 100 modos deportivos. No pedimos justicia, brindamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Entonando la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, estudiantes de la Escuela Agrícola Zamorano elevaron su voz de protesta en el caso de sus compañeras que sufrieron presunto abuso sexual, utilizando el hashtag Ni Una Más. La respuesta de solidaridad y acompañamiento en las redes ha tenido un eco impresionante. Esta internauta escribió: una violación no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, debemos quitarnos esa cultura. El caso incluso ha servido para traer a colación el tema de la píldora del día después, al afirmar: ¿se imaginan el trauma de ser violada, quedar embarazada? Los internautas apuntan que no se debe victimizar a los jóvenes, que el caso no debe quedar impune, se debe esclarecer, porque si tocan a una, nos tocan a todas, aseguran, al tiempo que exclaman: basta de encubrir violadores, ni una más, ni en Zamorano, ni en Unitec, ni en la UNA o en la Católica, vestida o desvestida, la mujer no se toca. Así está la reacción en las redes, donde el hashtag Ni Una Más se coloca de nuevo en el debate público. TN5 en línea fue presentado por el Huawei Nova 9. Toma las mejores fotografías con su cámara de 50 megapíxeles. En nuestra nota positiva le contamos que esta Semana Santa vuelven las tradicionales alfombras religiosas tras 2 años de pandemia. Las mismas serán elaboradas con medidas de bioseguridad porque la apuesta de los comayagüenses es continuar una tradición turística y religiosa. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Comayagua vivirá con alegría y entusiasmo el fervor de la Semana Santa al programarse para este 2022 la elaboración de las alfombras de acerrín multicolor. Comayagua se ha convertido a través de los años en la ciudad más importante en la época de Semana Santa, convirtiéndola como un destino turístico en el arte religioso. Comayagua, con el ánimo de mantener esa tradición, ese fervor y esa singularidad como ciudad, vamos a construir alfombras alrededor del parque y vamos a construir una alfombra permanente durante 3 días aquí en el costado este de la iglesia, del edificio municipal. Tanto la Cámara de Turismo de Comayagua y la Alcaldía Municipal han empezado a reunirse con los artesanos para la preparación de todos los materiales a utilizar previo a la elaboración de las alfombras. Sí, las alfombras se van a realizar y diferentes eventos culturales en diferentes lugares de la ciudad, siempre respetando las medidas de bioseguridad. ¿Ya se empezaron a reunir con los artesanos? Ya hemos tenido algunos contactos con algunas instituciones. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar.
precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, Mi Tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Óptica Popular lanzó la nueva línea de lentes Varilux X Series, demostrando una vez más por qué Óptica Popular es la mejor de Honduras. Hecho completamente digital, a la medida de cada persona, con los puntos más específicos, el cálculo más preciso, o sea, es el mejor. Los lentes Varilux X Serie permiten ver de cerca, de lejos y a distancias intermedias con facilidad gracias a su tecnología progresiva. El mejor lente a nivel mundial, y Óptica Popular es la primera óptica de Honduras en traer ese producto, esa tecnología a Honduras. Y es que Óptica Popular afirma ser la mejor del país gracias a su experiencia, innovación, tecnología y los mejores laboratorios. Óptica Popular es la mejor óptica de Honduras porque es líder en tecnología. Tecnología de este nuevo lente, Varilux X Series, tecnología en su laboratorio digital, en su examen de la vista. Nuestra misión no es ser la mejor óptica de Honduras por serlo, sino para brindar esa salud visual al pueblo hondureño. Óptica Popular cuenta con el mejor laboratorio digital del país y con la tecnología más avanzada en lentes, lista siempre para guiar la visión de los hondureños. Unos minutos informamos de una decisión que ha tomado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ha sido informado en las cuentas de redes sociales del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial de Honduras, luego de un proceso de revisión y actualización de información de expedientes de extradición, entregará este miércoles a Comisión del Congreso Nacional el informe completo sobre órdenes de captura emitidas en casos de extraditables. ¿Cómo recibe esta información la comisión especial que al respecto nombró el Congreso Nacional y que preside el diputado Ramón Barrios y que también integra la diputada Maribel Espinosa? Abogada Espinosa, buenas noches. Muy buenas noches, don Renato. Efectivamente escuchamos y vimos el tuit que el Poder Judicial ha hecho público. Para la comisión, este es un tema delicado porque hemos encontrado hallazgos preocupantes, don Renato, y el pueblo hondureño tiene que saber. En primer lugar, decir que Juan Orlando Hernández se convirtió en un cáncer que debe ser extirpado de la sociedad hondureña, y su método de extirparlo únicamente es a través de la extradición. El día de hoy sostuvimos una larga reunión con el secretario de Seguridad y nos dio el hallazgo de que el total de extraditados son 98, pero la Corte nos dio un informe por 97. La Corte nos dio un informe de 32 personas pendientes de captura. La Secretaría de Seguridad nos dio un total de 41. Como ve, hay inconsistencias. Por otra parte, la Secretaría nos habla de 4 detenidos en proceso de extradición. La Corte nos dio un informe de 2, más uno que se llevó a cabo días después. La Comisión del Congreso está sumamente preocupada porque hemos encontrado información sensible que no coincide y creemos que efectivamente sospechamos, esa es la palabra correcta, que durante la administración de Juan Orlando Hernández se facilitó pues que no se llevaran a cabo las extradiciones, y reconocer la labor que está haciendo el señor secretario Ramón Savillón, y ellos lo definieron en la siguiente frase: nuestro objetivo es recuperar la operatividad policial, dado que incluso no encontraron en los archivos de la policía todas las extradiciones que se habían
tramitado. Entonces, aquí hay mucho que informar al Congreso. Estamos preocupados porque efectivamente llegamos a tener un narcogobierno en este país. El esfuerzo tiene que ser de todos los ciudadanos para recuperar este Estado de Derecho. Bueno, hay contradicciones de los números, de las solicitudes, de las órdenes de captura, pero esto no queda registrado en la Cancillería. Todas las solicitudes de extradición que Estados Unidos envía a Honduras, ¿no quedan registros en la Cancillería? Claro que sí, y nosotros en la última fase de nuestras visitas y entrevistas concluye con Cancillería. Pero ya desde ahora tenemos información contradictoria entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad. Y voy a citarle un caso realmente lamentable. Hay un caso de un señor Mármol, que ya está en Estados Unidos de América, que fue ejecutada la orden de captura por el Ministerio Público. El Ministerio Público ejecutó 2 órdenes de captura, pero la policía el resto. Y también hubieron, como en el caso de los Bobadilla, hubo duplicidad en las agencias, tanto de la ATI como de la policía, en los operativos. Hasta eso. Por otra parte, déjeme decirle que como el tema es tan delicado, lo tenemos que manejar con seriedad y con evidencias. Y hasta el momento tenemos ese tipo de informes. Hoy preguntamos por qué el juez había librado órdenes de captura al Ministerio Público y no a la policía. Se lo preguntamos a la policía. No supieron responder. No supieron responder y obviamente lo que usted está viendo es una duplicidad. También nos dimos cuenta de que la policía fue cercenada en una serie de funciones, como inteligencia, como el 911, que es el que nosotros conocemos como 911, y otras herramientas que la policía requiere. Tenemos mucho trabajo, don Renato, pero estamos con la determinación de ayudarle a la policía a realizar su función en todo lo que podamos servirle desde el Congreso Nacional. Y todo esto va a ser reflejado en el informe. Vamos a ver, abogada Espinosa, en un minuto, ¿cuál es la sospecha que tiene esta comisión especial nombrada por el Congreso? Bueno, que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, varias instituciones no cumplieron con el procedimiento de extradición y hubieron dilaciones indebidas. Si me puede repetir los números, esos números contradictorios que no acabamos de comprender, por favor, y que nos los enunciaba usted al comienzo de esta entrevista. Bueno, la Corte nos dio un informe que habían un total de 97 extradiciones. ¿Solicitudes? La Secretaría de Seguridad nos reveló hoy que son 98. La Corte nos dijo que habían 32 órdenes de captura pendientes de ejecución. La policía dice que son 41. La Corte nos dijo que habían 2 detenidos en el trámite de extradición, Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla. Y luego se adicionó la última que se hizo en Choluteca. Entonces son 3, pero la policía dice que son 4. Bueno, si seguimos esa línea de las contradicciones de números, da la impresión que se están omitiendo nombres o solicitudes de personas que Estados Unidos piden extradición. Es posible, porque el señor secretario de Seguridad nos
reconoció el día de hoy que cuando llegó con su nueva equipo de trabajo, muchas peticiones, órdenes de captura no las encontraron, tuvieron que reconstruir. O sea que hubieron personas que hicieron desaparecer esa información de la policía. ¿Estará desaparecida esta información de la Cancillería también? ¿O tienen la certeza que la Cancillería sí tiene todas las solicitudes de Estados Unidos? Nosotros tenemos próximamente la reunión con Cancillería, pero sí tenemos anticipada alguna información. Estaremos muy pronto dando ese informe en el hemiciclo, licenciado, pero sí es preocupante. ¿Con qué rigurosidad se van a manejar esta lista de extraditables que el Poder Judicial le dará a esta comisión el próximo miércoles? Se lo pregunto porque partiendo de la premisa que estos nombres no se dan a conocer al público para evitar que los potenciales extraditables huyan. ¿Qué certeza tiene usted de que en el Congreso se va a manejar con absoluta rigurosidad estos nombres? El presidente de la comisión fue muy claro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia al decirle que recibiríamos la información en un sobre sellado lacrado para entregarlo directamente al presidente del Congreso Nacional. Es decir, esa información no va a ser compartida. Es una información confidencial que solo va a conocer el presidente del Congreso. Bueno, es el presidente de un Congreso que según la Constitución es independiente pero complementario entre sí. O sea, tendrá una información sensible el presidente Luis Redondo. Tendrá una información muy sensible, indistintamente que sea presidente del Congreso por una alianza de dos partidos de otro movimiento. Tendrá una información muy sensible, tendrá carbón ardiendo en sus manos. Abogada Espinosa. De acuerdo con usted, pero igual el día de hoy la policía nos reveló algo también preocupante, que venían arrastrando históricamente de esas 41 orden de captura 21 que no se habían ejecutado por quienes dirigieron la policía anteriormente. Y termino con esto, abogada Espinosa. Como los números no cuadran, uno colige, es lo que uno colige, la información que usted dice, les ha proporcionado el Poder Judicial, la información que usted afirma les ha proporcionado la policía, da la impresión que aquí se están omitiendo nombres de personas solicitadas en extradición. Es posible y hay un desorden. Indudablemente no hay una coordinación. Lo que hay es todo lo contrario. Y creo que eso es lo que se quería en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que no hubiera una coordinación. Pues todo esto a los únicos que favorecen es a los extraditables. Y esto no se puede corregir. En todo caso, si en la Cancillería tienen el mismo problema, en solicitarlo a Estados Unidos, un nuevo listado de solicitudes de extradición. También hemos hecho contacto ya con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América. Hemos tenido ya una conversación, la que mantenemos en reserva. Sin embargo, quiero dejar constancia de que el pueblo y gobierno de Estados Unidos nos ha manifestado su completa colaboración con el Estado de Honduras en los procesos de extradición. Muchas gracias a la abogada Maribel Espinosa. Ella es diputada por el Partido Salvador de Honduras e integra la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para investigar justamente lo que ha relatado. Todas las solicitudes de extradición que ha solicitado Estados Unidos y otros países y que por lo que ella manifiesta en función de la información que le suministran a esta comisión
tanto desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, desde la Policía, hay serias contradicciones. Permítanos una pausa comercial en este momento, luego retomamos la agenda informativa nacional e internacional aquí en el Noticiero Líder. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Comayagua vivirá con alegría y entusiasmo el fervor de la Semana Santa al programarse para este 2022 la elaboración de las alfombras de acerrín multicolor. Comayagua se ha convertido a través de los años en la ciudad más importante en la época de Semana Santa, convirtiéndola como un destino turístico en el arte religioso. Comayagua, con el ánimo de mantener esa tradición, ese fervor y esa singularidad como ciudad, vamos a construir alfombras alrededor del parque y vamos a construir una alfombra permanente durante 3 días aquí en el costado este de la iglesia, del edificio municipal. Tanto la Cámara de Turismo de Comayagua y la Alcaldía Municipal han empezado a reunirse con los artesanos para la preparación de todos los materiales a utilizar previo a la elaboración de las alfombras. Sí, las alfombras se van a realizar y diferentes eventos culturales en diferentes lugares de la ciudad, siempre respetando las medidas de bioseguridad. ¿Ya se empezaron a reunir con los artesanos? Ya hemos tenido algunos contactos con algunas instituciones también que desean que esta tradición continúe, en el cual pues nos van a brindar financiamiento para que podamos hacer este proyecto realidad. Todos los sectores involucrados están listos para recibir a los turistas en esta Semana Mayor. Estamos desarrollando o planificando las actividades para lo de la Semana Santa y invitando a la población en general de Honduras y de países vecinos o extranjeros en general que puedan apersonarse a la ciudad de Comayagua, porque tanto hoteles, restaurantes, estamos preparados con todas las medidas de bioseguridad. Comayagua, la ciudad colonial, les espera con las puertas abiertas en esta Semana Santa. Sandra Pérez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, cuestionó que la bancada del Partido Salvador de Honduras no ha presentado la reforma a la ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, la cual incluye la amnistía política. Una de las promesas que el Partido Salvador de Honduras y la bancada del Partido Salvador de Honduras manifestó fue de que iba a reformar la ley de amnistía y tampoco se ha logrado materializar, ¿no? Sabemos de que el Congreso Nacional, este nuevo Congreso Nacional es plural, hay muchas fuerzas divergentes. Creo de que el Partido Salvador de Honduras ha sido y ha mostrado tener un interés realmente de cumplir con su palabra de desmontar, ¿no?, estas estructuras de impunidad. Sin embargo, solamente tiene 10 diputados, ¿no? Y a pesar de que tiene la presidencia del Congreso Nacional, no, la correlación de las fuerzas es desigual todavía, ¿no? La bancada del Partido Salvador de Honduras se opone que la amnistía política beneficia a funcionarios que hayan cometido otros delitos y por eso anunciaron presentar una reforma para que no quede abierta para cualquier persona, pero a la fecha no la han presentado. Tras la advertencia del Ministerio Público de querer sobreseer al exalcalde de Talanga y su entorno familiar acusados de lavado de activos, un tribunal de sentencia declaró sin lugar la petición de sus defensores y fijó audiencia previo al juicio oral y público. La Fiscalía liga al exalcalde con Ramón Mata, hijo. Alcalde, ¿qué tiene que decir, alcalde? El exalcalde Roosevelt Avilés y su núcleo familiar seguirán en prisión en vista que la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional declaró no al lugar la excepción por falta de acción, solicitando el sobreseimiento definitivo de los acusados. Aun cuando la defensa de los encausados buscó apegarse a unas polémicas reformas que el año anterior realizó el Congreso Nacional a la ley contra el delito de lavado de activos, se determinó que no hay asidero legal
para que se acojan a dichas reformas. El tribunal que conoce esta causa ha declarado no al lugar esta solicitud debido a que ha indicado que podría existir vínculos con el delito de tráfico ilícito de drogas. El Ministerio Público señala que las operaciones de lavado de dinero del clan Avilés se vincula con actividades de narcotráfico que dirigió el ciudadano Juan Ramón Mata Gualdurraga. La posición del Procurador General de la República era que se otorgara el sobreseimiento correspondiente en virtud que no tenían una investigación contundente y aún así hicieron los aseguramientos como lo hicieron con los Rosenthal, como lo hicieron con infinidad de personas, contrario a lo que no ha pasado con las personas que ellos formaban parte del gobierno y que están siendo acusados y que algunos ya se van para Estados Unidos. Además del exalcalde Avilés y su esposa Nancy Santos, también se acusa por blanqueo de capitales por más de 367 millones de lempiras a miembros de su núcleo familiar. Fade Avilés, César Leiva y la señora Bella Ríos, de 71 años, a quien también se negó revisión de medidas y el ofrecimiento de fianza. Nuestro Código Procesal Penal en el artículo 183 lo establece muy claramente de que no se puede decretar una prisión preventiva a unas personas mayores de 70 años. Nuestra representada tiene 71 años, tiene enfermedades de base, se rindió fianza hipotecaria, aún así el honorable tribunal determinó que ella siguiera guardando prisión, y de igual forma su hijo César Vladimir Ramos, que lo están acusando, la tipificación penal es solo por 2 millones y aún así presentamos una fianza por 6 millones y el tribunal no accede. La acción penal contra Roosevelt Avilés incluye privación de 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y 3 sociedades mercantiles. Además, se programó la proposición de pruebas para el 5 de abril de 2022 a las 8:30 de la mañana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este martes su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2021. El cual recomienda el fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, la promoción de la igualdad y la no discriminación a las personas en situación de vulnerabilidad, así como la prevención de conflictos sociales y de violaciones de derechos humanos. La oficina en su informe ofreció 17 recomendaciones al gobierno, además de expresar su preocupación por la impunidad y violencia que afectaron fuertemente al país. Señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que el 2021 estuvo marcado por la violencia que registró 69 casos, 32 muertes, 17 atentados, 12 amenazas, 7 agresiones y un secuestro. El informe también detalló falencias en el sistema de justicia causadas por el debilitamiento de la independencia judicial a raíz de la falta de procesos de selección de funcionarios que garanticen criterios de idoneidad, mérito y competencias técnicas. El año pasado estuvo marcado por un fuerte rol de las fuerzas de seguridad, reportándose 32 violaciones de derechos humanos por miembros de estos grupos, entre los que destaca la muerte de Keila Martínez. Además, detallaron que las mujeres y grupos minoritarios sufren una situación de discriminación y violencia derivada de la impunidad, que se materializó en ataques contra activistas, miembros de la diversidad sexual, defensores de derechos humanos y periodistas. El combate a la corrupción con un enfoque de derechos humanos y el acceso a la justicia son algunos de los principales retos que tiene la administración de la presidenta Castro, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, cuyo informe presentado este martes es una atinada radiografía de la situación del país en la última década y debe ser visto como una deuda pendiente con la nación, explican los analistas. La situación de los derechos humanos durante el 2021 en el país estuvo marcada por la impunidad, desigualdad, discriminación y violencia, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD. Para este doctor en derechos humanos, el informe solo refleja la realidad que los hondureños han vivido la última década. Es un informe que refleja los graves problemas estructurales en materia de corrupción, en materia de impunidad, en materia de violaciones a derechos humanos que no han sido resueltas y que venimos arrastrando desde el golpe de Estado de 2009 y que se ha venido manifestando también en otros momentos trágicos para la dignidad humana, como la crisis postelectoral con las graves violaciones a derechos humanos. Representantes del nuevo gobierno reconocen esta realidad, aceptan las recomendaciones y afirman encontrarse frente a un inmenso reto.
La Secretaría de Derechos Humanos no será un espacio para la justificación al Estado de Honduras, ni tanto a organismos internacionales en el territorio, ni ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ni ante cortes internacionales. Reconocemos este informe, reconocemos que tenemos enormes retos, que no será fácil, pero aceptamos sin protesta lo que el informe dice. En el CIPRODE consideran que la situación de los derechos humanos en Honduras no debe ser un tema político y que las nuevas autoridades deben ver este informe como una gran deuda pendiente por abordar en el país. El tema de derechos humanos no es un tema político partidario, es un tema que ha sido un rezago importante en el país y que es necesario que cualquier gobierno lo retome con acciones contundentes, más que con anuncios o promocionando ser un país respetuoso de los derechos humanos, pero que en la práctica esto no se cumple. Para la OACNUD, entre los principales retos está fortalecer la institucionalidad y abordar la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. Honduras tiene que diseñar una política pública anticorrupción desde un enfoque de derechos humanos, entendiendo que la corrupción socava las bases del Estado de Derecho, es decir, menoscaba el Estado de Derecho y que además tiene víctimas. Como he dicho, la corrupción tiene víctimas, es decir, todas aquellas víctimas que dejaron de acceder a su educación, a su derecho a la educación o a la salud, precisamente a partir de la desviación de fondos públicos, de la administración pública, precisamente a partir de casos de corrupción. Los organismos defensores de derechos humanos esperan que el informe sea un punto de partida para mejorar en la materia. Aseguran que la situación es producto de problemas estructurales que se arrastran desde hace años en el país, en gran parte por la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos para priorizar en este tema. El diputado por el Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, criticó que el Ministerio Público revelara hasta ahora que el dinero pagado por los hospitales móviles fuera desviado a cuentas clandestinas de 6 exfuncionarios de la administración Hernández. Ya tenían nociones de hacia dónde se había ido el dinero, creo que también se encara una responsabilidad penal, civil, por haber ocultado esta información al pueblo hondureño. Advertimos desde un inicio que esto era una compra sobrevalorada y aparte innecesaria y que se debían de rastrear hacia dónde habían ido dirigidos estos dineros. Umaña espera que se llegue hasta las últimas instancias y se rastree todo el dinero que se pagó por los hospitales. Este martes, el diputado Harry Dixon Herrera informó que la derogatoria de la ley de secretos ya se encuentra en poder de la presidenta Castro y se espera sea sancionada y publicada en la Gaceta en el transcurso de la semana. Pues han pasado 21 días desde que el Congreso la derogó y la ciudadanía pide su publicación para ejercer el derecho de acceso a la información pública. 21 días han transcurrido desde que el Congreso Nacional derogó la ley para la clasificación de documentos públicos, o mejor conocida Ley de Secretos. Hoy el diputado de Libre, Harry Dixon Herrera, informó que el decreto ya se encuentra en la oficina de la presidenta Xiomara Castro para su sanción y luego publicación en el diario oficial La Gaceta. Bueno, precisamente hoy llamé para informarme el por qué no había salido todavía la sanción del decreto, pero me informaron que ya está en la oficina de la presidenta y que posteriormente va para la Gaceta, así que yo creo que esta semana vamos a tener ya la ley de secreto ya publicada en la Gaceta. La derogación de la ley de secreto fue una de las promesas de campaña de la presidenta Castro. Sin embargo, la ley reserva información muy delicada que muchas personas están interesadas a que no salga a la luz pública. Alcances que fueron denunciados por el propio presidente del Legislativo, Luis Redondo, al asegurar que recibió presiones para evitar la derogatoria. Habría que ver qué es lo que está sucediendo, por qué no se ha completado, se ha culminado con ese proceso legislativo para que entre en vigencia y ya las autoridades puedan accesar a cierta información que le permita enjuiciar a algunas malas personas y malos hondureños que abusaron del poder y lógicamente acogiéndose o cobijándose en esta ley de secretos querían mantenerse en la impunidad. Desde la sociedad civil están con la expectativa de la sanción de la ley de secretos y que la mandataria cumpla con su promesa de campaña. Mire, con esto de la aprobación de estas leyes, sabemos de que han generado muchas expectativas, eran parte de las promesas de desmontaje de todo se puede decir, la estructura de impunidad que se había creado, pero estas leyes no han pasado a la presidencia para ser sancionadas. Los diputados oficialistas esperan que con la sanción de la ley de secretos despejar cualquier duda
y reafirmar la lucha contra la corrupción, así como desmontar toda la legislación que el anterior Congreso aprobó. Cuando regresemos con el noticiero líder, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, admite que en el mes de febrero el Congreso Nacional gastó 17 millones de lempiras en viáticos y explica las razones. Atentos. Antes, en nuestra sección de tecnología le contamos que en el marco del inicio de la conferencia de desarrolladores de juegos, la empresa Ubisoft presentó una nueva tecnología basada en la nube que desea revolucionar la manera en que se desarrollan los videojuegos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. En el marco del inicio de la conferencia de desarrolladores de juegos, la empresa Ubisoft presentó una nueva tecnología basada en la nube que desea revolucionar la manera en que se desarrollan los videojuegos. Este nuevo paradigma se llama Ubisoft Scalar. La empresa planteó una estructura donde el software y el hardware se integren de manera virtual con el objetivo de eliminar la dependencia de dispositivos por parte de los jugadores y habilitando a los desarrolladores a mejorar los títulos sin interrumpir otros procesos. La propuesta de Scalar funcionaría como un motor gráfico cuyas partes están desarmadas en la nube y donde cada componente del proceso logra independizarse de los otros. El nuevo servicio de Ubisoft dependería de un procesador en la nube con la capacidad de iniciar y detener servicios de forma dinámica que también estaría sujeto a la necesidad de los jugadores. Este sistema colaborativo no solo sería beneficioso para el equipo de desarrollo, sino que también permitiría a los jugadores a seguir disfrutando de sus experiencias sin esperar actualizaciones de software. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Y un día como hoy, en 1992, la Asamblea de las Naciones Unidas declara el Día Mundial del Agua. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, en 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 22 de marzo, fecha en que se celebraría el Día Mundial del Agua. En un mundo que está cubierto en sus 2/3 partes por agua, puede parecer un contrasentido mencionar que el difícil acceso al agua potable es la causa de enfermedades y miseria para millones de personas. Sin embargo, esta es la realidad. El agua, apta para uso humano, dulce, potable y de fácil acceso, es una parte muy pequeña del total y su escasez no se debe solo a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino que tiene mucho que ver con el aumento de la población, el despilfarro y la contaminación. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En medio de la crítica situación financiera que impera en el país, durante el mes de febrero en el Congreso Nacional se pagaron más de 17 millones de lempiras en concepto de viáticos a los diputados, según se detalla en el reporte de ejecución presupuestaria de ese poder del Estado. De igual manera, el documento especifica que en el segundo mes del año se pagaron 18 millones de lempiras en beneficios y compensaciones que va incluido dentro de los servicios personales, aunque no se desglosa en qué consiste este gasto. Cabe indicar que en los sueldos de empleados permanentes del legislativo se cancelaron 12.1 millones de lempiras y en los que están por contrato fueron 795,000 lempiras. Además, en el pago de salario de diputados fueron más de 25 millones. En total, sumando todos los demás incisos que incluyen gastos de alimentación, entre otros, el Poder Legislativo tuvo una erogación de 81.7 millones de lempiras en febrero. En mensajes populistas, así califican los entendidos el discurso de austeridad del Congreso Nacional, que solo en febrero gastó 17 millones de lempiras en viáticos, pero los congresistas se defienden, dicen que esos costos están relacionados con el aumento a los combustibles, a que se han incorporado los diputados suplentes, pero que siguen siendo austeros. El Congreso Nacional se olvidó de las promesas de austeridad que tanto promovieron, puesto que solo en febrero se pagaron más de 17 millones de lempiras en concepto de viáticos. Cuestionan desde el FOSDE, quienes lamentan que las propuestas de ahorro de las que tanto se jactaron
solo quedaran en simples mensajes populistas. El discurso de campaña siempre es llamativo, no obstante, cuando se entra al poder o al grupo de interés ya en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, muy difícilmente van a quitarse esos privilegios que se han construido a través del tiempo. Aunque la Junta Directiva del Legislativo aclara que gran parte del presupuesto se ha ido en pagos de prestaciones de empleados que fueron despedidos por la gestión anterior y que lo que se aplica en concepto de viáticos es por pago de combustible y transporte, pero que más allá de eso, en este Congreso, la austeridad es evidente, insiste. Reducción total de los banquetes, usted no ha visto banquetes aquí, y eso aquí era común antes. Usted ha visto totalmente cierre, usted no nos mira con la parafernalia de todos los carros blindados, guardias de seguridad, usted no mira eso. Este diputado del PSH dice que tiene derecho a los viáticos por vivir fuera de la ciudad y que desconoce por ahora cuánto se le depositó porque no le han dado su comprobante de pago. No obstante, aclara que su bancada está lista para apoyar todas las iniciativas de ley referentes a la reducción de gastos en los poderes del Estado que se presentaron, pero que hasta ahora están engavetadas. Nosotros hemos sido muy claros con el PSH que cuando lleguen las iniciativas al hemiciclo, ya al hemiciclo de las reducciones salariales de todos los funcionarios del gobierno de la República, vamos a apoyar. El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, no vaciló en señalar que recibe los viáticos al igual que todos los diputados, incluyendo los suplentes, porque la mayoría vienen desde lejos y su estadía en la capital es de 4 días a la semana. Agrega que si se requiere de sacrificios, pues los harán, aunque al final vino el pero. La disminución en el presupuesto y el gasto público requiere que hay que hacer un sacrificio, pues hay que hacerlo. Pero yo creo que un diputado también tiene derecho a tener una vida decente aquí en Tegucigalpa. Creo que no hay que usar este tipo de distractivos cuando a veces los dueños de estos mismos medios de comunicación son los que se han beneficiado con todos los contratos del Estado, inclusive el venta de armas. De igual manera, en el Poder Ejecutivo se prometió una reducción del 12% para disminuir los gastos de todas las secretarías del Estado y lograr un ahorro de 13.000 millones de lempiras. Sin embargo, esta promesa todavía está en el aire. Los hondureños exigen que de una vez se cumpla con las promesas de austeridad que tanto se pregonaron, de manera que el país ahorre lo necesario para mantenerse a flote. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Y es que el 100% de los ingresos tributarios de este 2022 se van a consumir en 2 áreas. Deuda pública, interna y externa, el 50%. Y la masa salarial, el otro 50%. Es decir, estamos obligados todos, pero sobre todo la administración pública, quienes administran nuestros recursos, los recursos que uno paga en tributos, a racionalizar el gasto, a ser más austeros, porque no hay suficiente dinero en el gobierno para inversión pública. Si estamos diciendo que de los ingresos tributarios para el 2022, el 50% para pago de deuda pública y el otro 50% para masa salarial. Y la inversión pública, que es importantísima y fundamental en el desarrollo de una nación, sobre todo la inversión pública en infraestructura, área que es fundamental si es que queremos prosperar. Bueno, sobre esta información de los 17 millones de lempiras en gastos de viáticos en un mes por parte del Congreso Nacional, reaccionó hoy el presidente Luis Redondo. Es una publicación donde habla de los pagos que se realizan en este Congreso Nacional en el concepto de viáticos. Y habla y dice literalmente así en uno de sus párrafos. Habla que se erogó más en viáticos a diputados que en los sueldos de los empleados que laboran, tanto por la permanencia como por acuerdo en este Congreso Nacional. Y también cita en otro de sus párrafos la palabra subvenciones. Debo aclararle que aquí, en este Congreso Nacional, no se le pagan subvenciones a nadie.
Sin embargo, yo quiero felicitar a Diario El Heraldo, porque Diario El Heraldo publica, diputados ya llevan 17 millones en viáticos. Y le voy a decir por qué lo quiero felicitar. Porque este Congreso es tan transparente, totalmente transparente, que ha hecho la publicación exacta de los pagos que se están haciendo en este concepto. Entonces, ¿se gastaron en viáticos esos 17 millones? Eso es lo que cuestiona el periódico. Y lo que exige la gente en este momento es austeridad. Bueno, el presidente del Congreso explicó que el Congreso está cumpliendo con el decreto 140-2021 que aprobó la anterior administración del Legislativo sobre el aumento del salario y pago de viáticos a los diputados suplentes. Cosas como esta hay que reformarlas. Es una reforma a la ley orgánica. Las reformas a la ley orgánica de este Congreso Nacional, para que nosotros las podamos derogar, reformar, etcétera, requerimos de 86 votos. Es decir, prácticamente ocupamos de la voluntad de todas las bancadas de este Congreso Nacional, tanto para su reforma, derogación, como para su aprobación, como en este caso. Se requerían 86 votos. Pues resulta entonces que en esta publicación de la Gaceta número 35.827 se reforma el artículo 49 de la ley orgánica que ocupa 86 votos y dice así, en su segundo párrafo: todos los diputados suplentes deben ser incorporados y recibir todos los beneficios y derechos que corresponden a los diputados propietarios. El sueldo del diputado suplente será el 60% del sueldo del propietario, incluyendo los viáticos y gastos de representación. Es decir, a pesar que en el periodo pasado se gastaba en este concepto alrededor de 12 millones de lempiras y que de manera maliciosa, malintencionada, se publicaba en el portal de acceso a la información pública que solo se gastaba mensualmente alrededor de 2 o 3 millones, cuando en realidad eran 12. Entonces, presidente del Congreso, hay que buscar reformar esa ley para corregir esas distorsiones que no vuelven austero al Congreso Nacional de la República y poner en evidencia a quienes sí quieren seguirle pagando esas cantidades a los diputados suplentes. Hay que ponerlos en evidencia. Pero tomen la iniciativa ustedes de intentar reformar la ley y que nos demos cuenta quienes no quieren esa reforma, para que no sigan gastando tanto y den un ejemplo de austeridad, del cual dice usted sí están cumpliendo. Se puede hablar de seguridad. El monto donde establecen de que se paga más en viáticos que el personal del Congreso es cierto. Así es, efectivamente. La razón por la que este monto baja es porque había aquí planillas desde nuestra avenida. El hecho de que hayamos ganado las elecciones ha producido que este Congreso Nacional debe de tener alrededor de 900 personas que estaban contratadas por este poder del Estado, que ya no están. Para el caso, se tenían 771 empleados por contrato en el periodo pasado, el año pasado. Repito, 771 empleados por contrato. Sin embargo, a hoy, a esta fecha, nosotros solo tenemos 79 empleados por contrato. Claro que hemos hecho una reducción. Claro que va a verse reflejado en la ejecución del presupuesto. Claro que estamos con un plan de austeridad institucional del cual nosotros no vamos a ocultar información como se ha venido ocultando. En otra información, el dinero procedente de las remesas que recibirán los hondureños procedentes de Estados Unidos se verá reducido ante la decisión de la Reserva Federal de ese país de aumentar los intereses bancarios. Y según el Instituto de Estadísticas, ese impacto lo sentirá
el 40% de los hogares hondureños que se alimentan de las remesas. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. Las familias hondureñas que dependen de las remesas que mandan sus parientes desde los Estados Unidos verán reducidos sus ingresos, luego que la Reserva Federal de la Nación del Norte determinara incrementar los intereses bancarios en 0.25 puntos porcentuales. Lo que pasa es que va a tener un costo mayor el traslado de los fondos, ¿verdad? Puede hacer que la persona que mandaba, por decir algo, $200, hoy va a mandar 190, 180. ¿Por qué? Porque tienen que pagar ese interés que le va a incorporar el gobierno americano a las transferencias. La Reserva Federal de los Estados Unidos desde el 2018 no incrementaba la tasa de interés. Según los empresarios, la medida se toma para tratar de controlar la inflación que se registra en Norteamérica, país que tenía prevista una inflación de 2.5% y en este momento ya alcanza el 7%. Aumentar los intereses en Estados Unidos, que el objetivo principal que tiene es combatir la alta inflación que tienen en esos países, el gobierno podría, junto con el sistema financiero, buscar algunas alternativas para que las remesas pudiesen venir a menor costo en Honduras. Con la medida de los Estados Unidos se verán afectadas las familias hondureñas y también el país, porque según estadísticas y censos, un 40% de los grupos familiares hondureños dependen de los envíos de dólares que les hacen sus parientes, y la economía hondureña se oxigena por las remesas. Los hogares que reciben remesas andan más o menos cerca de un 40%, incluso, o sea, es un número grande. Muchas de las familias que evitan estar en la profundidad de la pobreza y que incluso tienen por lo menos asegurado algún nivel de alimentación en su familia, tienen que ver con hogares que reciben remesas. El año anterior Honduras recibió por concepto de remesas $7.150 millones y gracias a estos envíos mantiene reservas internacionales para 8 meses de importación de bienes y servicios. Las familias hondureñas que reciben remesas se verán afectadas por dos vías, una porque les entregarán menos dinero y otra porque tendrán que pagar más por los productos que compran en el país debido a la inflación que se vive en Honduras. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. El Congreso Nacional dio a conocer los candidatos para la selección de los comisionados para la defensa y promoción de la competencia, elección que se realizará este miércoles. Entre los nombres que figuran son Suyen Emperatriz Rivera, Sobeida Andino, Giovanni Muñoz, Hilda Pacheco, César Chirino, Fernando José Gradis, Eric Rodríguez y José Luis Moncada, entre otros. Asimismo, el legislativo anunció que este miércoles también se hará la elección de los sustitutos de la consejera del CNE, Rixi Moncada, y del Tribunal de Justicia Electoral, Eduardo Reina. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la bancada de esta institución política presentaron este martes una propuesta alterna para mejorar los insumos de la Ley del Empleo por hora. Y aquí recomiendan que este instrumento se aplique únicamente a rubros de exportación, empresas de industrias clasificadas por el Ministerio de Trabajo, debiendo crearse para ello un registro de estas, así como también aumentar el valor de las bonificaciones. Estamos proponiendo que se aumente de 20 a 32 para equiparar ese trabajador que está trabajo por hora al trabajador que está con el Código del Trabajo. Esto también va a eliminar el beneficio incorrecto que algunas empresas han estado aprovechando de reducir costos y entonces convierten empleados permanentes a empleados por hora porque se ahorran ese 12%. Entonces esto va a eliminar la causal o el beneficio que existe para las empresas que están aprovechando incorrectamente la ley por esto. Las autoridades del Consejo Central Ejecutivo aclaran que la bancada liberal se sumará de lleno en las pláticas y discusiones en el trabajo de la Comisión de Dictamen para sacar al final un documento que beneficie tanto a la clase trabajadora como empresarial. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, reveló este martes que en la reunión que sostuvieron como Comisión de Seguridad y Defensa con los titulares de esa Secretaría del Estado, les dijeron que los 4.000 millones de lempiras que se colocaron a disposición de las Fuerzas Armadas para programas agrícolas nunca fueron transferidos. El régimen de Juan Orlando dijo que le había dado 4.000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas. Le digo, quiero que me den el informe. ¿Cómo estamos con esos 4.000 millones de lempiras? ¿Dónde están las labranzas? ¿Dónde están los proyectos agrícolas? ¿Dónde está el sistema de riego? ¿Dónde vamos a tener la solución a esto que viene? Y me informaron que fue demagogia. Que la única presupuesto que se utilizaron fueron 40 millones del propio presupuesto de las Fuerzas Armadas y 30 millones de un programa. Que 70 millones fue todo lo que se ejecutó. Tomé indicó que Honduras fue víctima durante los últimos 12 años de demagogia por parte de la administración que desempeñó el gobierno de Juan Orlando Hernández. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, denuncian los maestros que quien manda en la dirección departamental de Francisco Morazán es el diputado Juan Barahona. Que Daniel Esponda, el ministro de Educación, no tiene el control de esa Secretaría de Estado. Antes, en nuestra sección de Educación Financiera, le mostramos otras formas en las cuales puede invertir el dinero procedente de las remesas para un mejor rendimiento. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este verano, disfruta todo lo bueno comprando en cuotas a 0% interés. Optimizando las remesas. Negocio propio. Si has ahorrado, podrás contar con parte del dinero para iniciar un negocio. La elaboración y exportación de productos nostálgicos, rosquillas, platanitos, entre otros, podría darte un ingreso. Preparar y vender alimentos es siempre una buena opción de negocio, aun y cuando hablamos de puestos pequeños de comida. Compra de equipo. Si has ahorrado, podrás ampliar el negocio con la compra de equipo que te permita dar un mejor servicio o producto. Unión. La unión hace la fuerza. Puedes unirte a otras personas que reciben remesas para combinar esfuerzos y recursos, invertir en negocios pequeños y salir adelante. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. A casi 2 meses de haber asumido el cargo como titular en educación, Daniel Esponda sigue sin poder controlar sus dominios, pues los maestros se tomaron la departamental de Francisco Morazán, denunciando que quien manda ahí es el diputado Juan Barahona, que la Junta Nacional de Selección Docente está pintada mientras las clases arrancan a medio vapor. La propia Federación de Organizaciones Magisteriales se rebeló hoy contra las autoridades educativas por perder el control en las direcciones departamentales de educación, al aducir que en Francisco Morazán pesa más una recomendación del diputado de Libre Juan Barahona que la propia ley para nombrar docentes. Lo que estamos viendo nosotros es que aquí no manda el ministro, a los viceministros no les hace caso, a las juntas departamentales no les hace caso. Entonces lo que estamos nosotros visualizando y tenemos ciertas dudas de que estas directrices pueden venir del Congreso Nacional a través del diputado Barahona. No sé qué tan cierto será, pero aquí si usted llega, tiene que venir con una constancia o una recomendación de Juan Barahona. ¿Qué tiene que hacer Juan Barahona aquí en educación? Glenda Guevara es la actual directora departamental de educación en Francisco Morazán, oficinas que permanecieron tomadas por la dirigencia durante este martes. El exsecretario de Educación, Marlon Escoto, considera que existe una pugna entre la dirigencia magisterial y los políticos que tienen el control en las direcciones departamentales de educación al nominar a los directores departamentales. De esa manera tenemos estas protestas en las direcciones departamentales, donde la mayoría de los directores departamentales fueron nombrados por los diputados del partido de gobierno y afines. Esto no concuerda con la tradición y con la influencia
de los gremios profesionales que incidían en el nombramiento de estos directores. Las expectativas se elevaron con la llegada del nuevo gobierno en materia educativa. Sin embargo, la politización en el ramo no ha permitido al secretario de Educación conformar su equipo de trabajo. En Francisco Morazán, donde se ha señalado que el diputado Juan Barahona es el que da el visto bueno para los nombramientos docentes, quedando evidenciado la influencia política en estos nombramientos y dejando también desfavorecido a la Secretaría de Educación sin equipo, porque al surgir estos nombramientos de parte de los políticos y los gremios magisteriales, estos directores y directoras departamentales obedecen a quien les ha nombrado. Sin embargo, los exdirigentes magisteriales que ahora están como titulares en la Secretaría de Educación solicitan tiempo para poner orden y descartan que exista politización. Creemos que esas presiones, en la medida que nosotros vayamos explicándoles cuál es el procedimiento, cómo es que se nombra, cuáles son los requisitos, en esa medida que nosotros los demos a conocer y lo entiendan y lo comprendan, van a ir esas presiones de alguna manera disminuyendo. Por ahora el despegue del sistema educativo es a cuentagotas, consideran los diversos sectores de la sociedad hondureña. Luego de reunirse con la presidenta Xiomara Castro, a quien le ratificó apoyo para la niñez del país, el representante del UNICEF en Honduras, Mark Connolly, también dijo que los 2 años de pandemia no solo significan 2 años de escuelas cerradas, sino mucho más para la infancia de Honduras. No es 2 años perdidos, mucho más, mucho más. Cada día en la escuela hay socialización, hay recreación, hay amistades, hay solidaridad. Y un rol muy fuerte en cualquier escuela, en cualquier país, es protección. Las escuelas protegen a la niñez. Entonces, 2 años sin escuela es como una década de experiencias que tenemos que recuperar. Por su parte, las autoridades educativas realizaron el lanzamiento de clases presenciales en los centros educativos de Francisco Morazán, acción que se replicará en el resto del país. Centro de Educación Básica Juan Ramón Molina es un claro ejemplo. Es el centro básico más grande del país, tiene más de 1.500 estudiantes matriculados. Si el Juan Ramón Molina, que es el centro básico más grande del país, logró regresar a clases, los demás centros educativos, los demás escuelas y los demás colegios también podemos regresar a clases. Según las autoridades de educación, se han vacunado más de 500,000 niños comprendidos en las edades de 5 a 11 años y el 85% de los estudiantes entre 11 y 17 años han sido vacunados y se cuenta con una matrícula mayor a los 1.5 millones de alumnos y la meta son 2 millones. En el Día Internacional del Agua, al norte del país, miembros de organizaciones populares alzaron sus voces para exigir un pleno derecho al agua y velar por la protección del merendón, considerado el pulmón del Valle de Sula. Un SOS en el cuidado del merendón fue una de las exigencias que en el marco del Día Internacional del Agua se lanzó al norte del país. Considerado el pulmón del Valle de Sula, la deforestación, así como algunas siembras, concesiones, entre otros flagelos, proyecta un panorama de escasez del vital líquido en algunas comunidades de no tomar las medidas de control. La deforestación de las zonas de recarga hídrica, como ser la Sierra del Merendón y la Sierra Mico Quemado, está evitando que los mantos acuíferos, los subterráneos de agua, pues se llenen en cada temporada lluviosa, ¿verdad? Por eso a pozos, el 70% del agua del Valle de Sula se abastece por medio de pozos. Pero en el 2010 estos pozos estaban a una profundidad de 9 metros. Ahora esta profundidad está entre 17 a 19 metros de profundidad. Este exdiputado considera que tomando en cuenta las secuelas dejadas por los fenómenos ETA e IOTA, las autoridades del nuevo gobierno deben priorizar en el cuidado del merendón. Considera que ya es tiempo de que se implemente el plan de manejo del merendón. El tema es que cuando la montaña no hace su función de retener el agua baja al valle y ya usted conoce los estragos que hicieron estos fenómenos de IOTA y ETA. Yo creo que
el tema de control de inundación es una función del bosque, de la montaña. El tema de producción de agua es un tema también de la montaña. Creo que es urgente ante estos objetivos pues retomar el tema. Otra de las demandas es que se dejen de otorgar permisos para la construcción de algunos proyectos en las faldas de la montaña, valiéndose de la modificación de algunos límites. El Merendón ha sido concesionado también por proyectos habitacionales de manera ilegal, porque estos permisos no deben de ser otorgados porque es una reserva, por ejemplo. Según los entendidos, el Merendón es una zona de recarga hídrica de los acuíferos que benefician a un alto porcentaje de familias del Valle del Sula, por lo que es urgente que se adopten las medidas de prevención que eviten un mayor daño a futuro. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Estamos concluyendo esta jornada del 22 de marzo, pues celebrando el Día del Agua, el Día Mundial del Agua. Y mire la maravilla que es la naturaleza. Todos disfrutamos de ese líquido del cual depende la vida. El problema es que no lo cuidamos y lo que mata más es la indiferencia. Pues en este Día Mundial del Agua, la ONU lo ha visibilizado y directamente como un foco de atención centrando en las aguas subterráneas para hacer visible lo invisible, esa cantidad de agua que se encuentra pues por debajo de las tierras, pero que lamentablemente también en muchos lugares está altamente contaminada. Y este es el mapa del día, porque nuestra agua también continúa evaporándose a raíz del calentamiento global y la cantidad de anomalías en cuanto a las temperaturas. Para pensarlo, esta próxima jornada será caracterizada nuevamente por temperaturas muy elevadas en el territorio nacional, tal como ocurrió hoy, con sensaciones térmicas pues realmente sofocantes y que se ven agudizadas por la cantidad de incendios forestales que se han presentado en zonas rurales y en zonas urbanas, lastimosamente. Estamos monitoreando este frente frío porque este frente frío para el día jueves a viernes nos dará lluvias en el noroccidente del país, vendrá a sofocar un poco esas altas temperaturas y también pues a apagar un poquito estos incendios que parece están sin control, sin ponerle mano. Y el oleaje para esta próxima jornada sí continuará picado, sucedió en esta jornada y se prolonga para las próximas 24 horas, un oleaje que pues las personas que andan en embarcaciones de bajo calado deben tener mucha precaución, en pequeñas embarcaciones de bajo y pequeño calado. El oleaje pues se caracteriza justamente por esos vientos acelerados del este que están elevándolo y también por la fase de la luna en este momento. En cuanto a lluvias, pues la posibilidad es 0 para la próxima jornada, pero para el día jueves ya les voy anunciando que cambia la situación y existe esa posibilidad de lluvias en el noroccidente del país, prolongándose un poco más para el día viernes. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. El abogado Oscar Calix en comunicación con Telenoticias. Buenas noches, abogado Calix. Muy buenas noches, Renato. Le agradezco el espacio que nos está proporcionando únicamente para aclarar que el señor Juan Ramón Mata Valdurraga nunca ha sido acusado en Honduras por narcotráfico, mucho menos en Estados Unidos. En Estados Unidos él fue y se presentó voluntariamente porque tenía una acusación por una conspiración. Una conspiración no significa que usted tenga que haber ejecutado el hecho. Y su conspiración fue haber proporcionado a uno de los cachiros un número de BB-PIN de un colombiano. Esa fue toda su participación y cuando se declaró culpable, al ver las pruebas, la jueza que lo juzgó a él, lo condenó al tiempo que tenía de estar privado de su libertad al momento de que fue a juicio, 22 meses. Es la persona que menos pena se le ha impuesto porque él no cometió un solo delito. En Honduras fue acusado injustamente por los bienes que fueron traspasados a su persona por sus padres cuando él era un menor de edad. Era una persona que tenía 11 años de edad, era inimputable cuando le traspasaron esos bienes y por esos bienes está acusado por el delito de lavado de activos, pero él nunca ha comprado un bien. Esos bienes fueron traspasados por sus padres, como reiteramos, y se encuentra en Colombia pedido en extradición por Honduras. Aun y cuando Honduras se negó
a entregar a un ciudadano colombiano que fue pedido en extradición, el señor Alonso del Carmen Acosta Ocio. Es un colombiano que se vino para Honduras, se naturalizó hondureño, se nacionalizó hondureño en septiembre, en octubre fue pedido y Honduras, la actual Corte Suprema de Justicia, dijo que no podía enviarlo a Colombia porque no había tratado de extradición con Colombia. Pero ¿cómo es posible que a Juan Ramón lo están pidiendo a Colombia y la Corte actual, esta Corte actual, lo está pidiendo a Colombia en extradición y ya se pronunciaron los magistrados de la actual Corte diciendo que no existe un tratado de extradición entre Colombia y Honduras? Tiene privada de su libertad 23 meses en Colombia, 27 meses en Colombia, 2 años, 3 meses. Y se pidió al juez que conoce la causa, al tristemente célebre Claudio Daniel Aguilar Elvir, que señalara audiencia de revisión de medidas y ni siquiera quiso señalar fecha y hora para audiencia de revisión de medidas cuando un privado de libertad no puede estar preso más de 2 años por un delito. Y él tiene más de 2 años de estar preso y no se le ha revisado la medida cautelar que se le fue impuesta por una orden de captura emitida por este juez Claudio Daniel Aguilar Elvir, que se encuentra en un batallón y que se le vulneran todas las garantías a las personas que acudimos a ese despacho de justicia. El abogado Oscar Calix en comunicación con TN5 Estelar. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Poder Judicial anuncia que entregará este miércoles los nombres de los extraditables a Comisión Especial del Congreso Nacional sobre Extradiciones, tras autorización del Pleno. Este es el mensaje de ONU Mujeres al país sobre la violencia contra las féminas. No podemos seguir naturalizando la violencia. La violencia no es natural, la violencia es un delito que se paga con cárcel. Tras advertencia del Ministerio Público, Tribunal niega petición para sobreseer al exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, y su entorno familiar. Abre audiencia previa a juicio oral y público, tras acusación de lavado de activos y supuestos ligues con Ramón Mata Hijo, según la Fiscalía. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Embajada de Ecuador sigue atenta al caso de presunto abuso sexual en El Zamorano y ONU Mujeres afirma que este hecho no debe abordarse de forma marginal. Alto Comisionado de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Xiomara Castro atender con mirada de derechos humanos la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras. Como un discurso populista califican mensaje de transparencia del Congreso al trascender los primeros gastos en viáticos, y Redondo responde que no huye a la transparencia y dará informe a los hallazgos en el legislativo. Congreso Nacional elegirá este miércoles a los sucesores del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y comisionados de la competencia. Exponda enfrenta nueva crisis educativa y acusa a Juan Barahona de ser el verdadero poder en educación, mientras Seguir respeta la comisión de selección docente.